¿Cómo podemos seguir el rastro de las emociones que a menudo están enterradas? Porque eso es lo más difícil, ¿no? ¿Cómo desenterrar todas estas emociones? ¿Cómo lidiar con ellas de forma madura, sin dejarnos someter por ellas o caer atrapados en espirales de pensamientos negativos? Todos creemos que yo primero pienso y luego siento, pero es que al revés. Primero están los sentimientos. Y los sentimientos transforman nuestros cuerpos, de máquinas biológicas en organismos reactivos y adaptables. ¿Qué tan conectados están los sentimientos con el ser humano? Es algo que se muestra en los mitos de la creación humana. En el caso de la India, por ejemplo, el dios primordial, Brahma, medita, y de su meditación surge la aurora matutina. Él y los 10 ancestros divinos, también creados por él, comienzan a sentir. Enseguida Brahma crea al dios de la alegría y el amor divino y le dice: mantendrás la creación en marcha permanentemente. La biología moderna confirma de forma contundente esta función existencial de los sentimientos. Mucho antes de que nuestro cerebro esté completamente formado y de que podamos pensar en absoluto, ya experimentamos sensaciones intensas. Esta fase comienza desde el útero, hacia las 32 semanas de gestación. Durante la mayor parte de esta etapa temprana, el feto duerme. En ocasiones cae en estado de sueño profundo, pero también presenta fases REM. REM es el sueño con movimientos oculares rápidos, mientras que se observan en los adultos. Entonces sus ojos se contraen detrás de los párpados cerrados y muchos neurocientíficos asumen que está soñando con varias de las sensaciones que ha experimentado en el vientre materno: el pulso del corazón, los ruidos intestinales o incluso los ruidos fuertes que lo rodean. Puede suceder que se asuste con un portazo y como reflejo patee la zona abdominal de la madre. En esta fase prenatal, tempranita, surgen los sentimientos primarios como el miedo o la alegría, los cuales están anclados en la amígdala, en el complejo amigdalino, escondido en lo profundo del cerebro. Una de las partes más antiguas, desde el punto de vista evolutivo, de nuestro centro neurálgico. Este complejo amigdalino es fundamental para la ingesta de alimentos, el deseo sexual y la supervivencia en la confrontación con enemigos. Al mismo tiempo, el feto ya almacena sensaciones y aun cuando no pueda recordarlas de manera consciente, aprende este proceso. Los bebés se relajan, por ejemplo, cuando se les lee en voz alta una historia que ya han escuchado desde que estaban en el vientre de su madre, y la velocidad de los latidos de su corazón disminuye. Mientras que si escuchan voces desconocidas, permanecen alertas y tensos. El temperamento y el comportamiento también se forman en la fase prenatal temprana. Janet Di Pietro ha estudiado los rasgos prenatales de la personalidad. Los estudios muestran que la vida de la madre juega un papel importante al respecto. Según cuánto duerma la madre, si experimenta alegría o miedo por su embarazo, o está agitada o tranquila, el torrente sanguíneo del feto se inundará con hormonas que determinarán su irritabilidad, esto es, qué tan sensible al estrés será después del nacimiento. Este tipo de influencias, el estrés, la nutrición y también las toxinas ambientales juegan un papel más determinante que el que desempeña la genética en el desarrollo del sistema nervioso.
y en consecuencia la inteligencia. Al principio de nuestra conciencia está la percepción sensorial, cuando vemos, oímos, tocamos o saboreamos. Estos estímulos audiovisuales, táctiles o incluso viscerales, que se transmiten en el área del propio abdomen, todavía en el vientre de la madre, son la base de aquello que los humanos percibimos como sentimientos. En las primeras etapas de la evolución, el organismo que creaba estas condiciones no estaba en realidad consciente de ello. Las percepciones cumplían funciones tan solo reguladoras. Por ejemplo, provocaban acciones específicas como cuando un organismo unicelular va hacia la luz, ¿no?, o persigue un alimento. Estas percepciones en la red nerviosa, aún sin conciencia, hicieron posible el surgimiento de formas simples de aprendizaje, tal como lo demostró Eric Kandel, ganador del premio Nobel, con la aplicia, un caracol marino. Parece ser que mientras más tocaban al caracol, menos reaccionaba con este reflejo que tiene el caracol de repliegue, ¿no? Porque terminaba por acostumbrarse al estímulo. Había un flujo menor de calcio a las células nerviosas y como resultado se liberaban menos neurotransmisores. Del mismo modo que el caracol, nosotros automatizamos nuestras acciones y comportamientos. Por ejemplo, al mantener el equilibrio cuando vamos en bicicleta. Lo importante es que aprendemos sintiendo, pues así los nervios se activan o se inhiben. No es casualidad que con el verbo sentir podamos describir tanto una percepción táctil, por ejemplo la dureza, como una condición emocional, por ejemplo una infancia difícil. Sin embargo, si queremos entender mejor el papel que los sentimientos tienen en nuestras vidas, es importante distinguir cada vez y de manera precisa entre la percepción sensorial, para la cual se destinan células nerviosas específicas, y lo que nuestro cerebro realiza en otro nivel con dicha percepción. Pues esto es crucial para poder regular nuestro equilibrio emocional y fortalecer así nuestra salud. El neurólogo e investigador portugués Antonio Damasio, quien realiza una investigación en el sur de California, distingue entre las emociones, es decir, las percepciones sensoriales que se almacenan en el cuerpo como una matriz nerviosa que forma una especie de mapa biográfico, y en otro nivel los sentimientos que se procesan en el cerebro, ya sea archivados como recuerdos o reprimidos en otras áreas del cerebro. Si bien estos ya no están en nuestra conciencia, no implican que hayan desaparecido. Estos sentimientos pueden tener una gran influencia en nuestro bienestar, en nuestra enfermedad y en nuestra salud. El psiquiatra francés David Servan-Schreiber hace notar que por la estrecha relación entre las sensaciones corporales y el cerebro, es más fácil influir en los sentimientos a través del cuerpo que por medio del lenguaje. Es gracias a Damasio que las neurociencias y las investigaciones cognitivas del cuerpo se hayan colocado hoy en día en un primer plano. Ha cuestionado que el cerebro sea el único que determina nuestra identidad individual y en consecuencia también ha sometido a una revisión crítica el concepto del equilibrio biológico al cual aspiran los organismos. La homeostasis implica reacciones coordinadas, en gran parte automatizadas, que mantienen el cuerpo en una condición estable, mediante la regulación de la temperatura, el contenido de oxígeno en la sangre y el nivel del pH. Con frecuencia, los procesos que conducen a la homeostasis
se consideran relativamente mecanizados, tal cual se entiende la función de un termostato en un sistema de regulación de temperatura. Sin embargo, Damasio remite con regularidad a la estrecha y dinámica red del sistema nervioso y el inmunitario y el hormonal, subrayando el papel de factores determinantes que desempeñan las emociones y los sentimientos. Explica que los organismos complejos como el nuestro viven en ambientes complejos, por lo tanto requieren amplios repertorios de conocimientos para poder decidir entre las distintas posibilidades de actuar. Esto les brinda la capacidad de planificar con anticipación, evitar situaciones adversas y aprovechar las circunstancias positivas. El esfuerzo en procurar la homeostasis ya está presente en los seres vivos más simples, pero los sentimientos solo se dan en los sistemas nerviosos complejos. Son una representación especial de nuestras sensaciones físicas y experiencias corporales en nuestro cerebro. Esta representación nos ayuda no solo a reaccionar ante los retos del entorno con acciones, sino también activando nuestras representaciones internas, que nos sirven para desarrollar soluciones a los problemas e incluso lidiar con sentimientos que pueden agobiarnos. Las emociones se dirigen hacia el exterior. Por ejemplo, alguien me toca y yo me asusto, entonces hago así, ¿no? Bien. Si me avergüenzo, me ruborizo. Ahora, los sentimientos son introspectivos y muy personales. Pueden transcurrir de manera inconsciente o bien penetrar en nuestra conciencia. Nuestra vida interior es, por lo tanto, mucho más compleja que una simple red de nervios que reacciona a los estímulos. Estas disposiciones anatómicas y funcionales que sirven para conducirnos se encuentran en las áreas centrales del tronco encefálico, del hipotálamo y del cerebro anterior basal, desde donde se liberan neurotransmisores para realizar tareas en el organismo. También existen estructuras informativas que de manera continua proporcionan señales a todas las partes del organismo. Son redes nerviosas y de las señales químicas de los neurotransmisores que tienen como función, como si fueran carreteras, ¿no?, de información, o sea, transportar la información por el torrente sanguíneo, las hormonas, la glucosa, el oxígeno, el dióxido de carbono, el nivel del pH. Las células nerviosas, ¿qué hacen? Leen el cuerpo. Leen estos mensajes, ¿no? Y los transmiten a las áreas centrales del cerebro. Estas a su vez reaccionan y liberan más neurotransmisores. Así es como el cuerpo se prepara en fracciones de segundo para actuar, por ejemplo, estrechando los vasos o aumentando la presión arterial. Solo cuando existe esta interacción de estímulos y reacciones es que cada vez se vuelve más compleja, se van creando patrones con sentido, es decir, los diferentes sentimientos que al final llevarán a la conciencia. Y estos se representan así. Pensamiento. Los modelos individuales de respuesta se hacen conscientes. Se puede formular como conceptos y ejecutar como comportamientos. Sentimientos. Los modelos sensoriales señalizan el dolor, el placer y emociones y se vuelven representaciones. Por ejemplo, siento nostalgia o siento deseo. Las reacciones, que son las emociones, son patrones de conducta complejos estereotipados. Por ejemplo, reacciono agresivamente, siento asco, vergüenza.
Y la regulación basal son los mecanismos biológicos simples, como el metabolismo y los reflejos. Es toda una red. Esta red, con tantos factores que se contraponen, es como un amortiguador en nuestro sistema nervioso para los estímulos externos y protege nuestro organismo para que no se salga de control cuando el mundo que nos rodea cambia de manera violenta, profunda e impredecible. Este grupo de reglas, conformado por factores activadores o mitigantes, aminoran las influencias del exterior a través de las reacciones corporales, porque éstas, al corregirse mutuamente, oscilan en un estrecho margen y, según Damasio, garantizan un remanso de estabilidad en un mar de cambios. ¿Cuál es la importancia de esto? Experimentar, pensar y sentir deja huellas en nuestro cerebro. Y de esta manera nuestro cuerpo cambia incluso su composición genética. Nuestro cerebro posee una memoria, pero nuestro cuerpo también, ¿no? Por eso es importante conocer nuestro cuerpo. Entonces, el cerebro tiene una memoria, pero el cuerpo también. Entonces, los procesos emocionales emiten señales biológicas y estas pueden incluso influir en el destino de las generaciones futuras. Aún a la ciencia le queda mucho por entender. Pero este asunto de la epigenética, ¿no?, ya ha descubierto bastantes cosas hasta el momento.